Bueno, en esta clase veremos acerca de la tolerancia oral y las vacunas orales. La tolerancia oral es el estado de no respuesta inmunológica sistémica específica inducida por administración oral previa del antígeno. La idea de que la ingestión de un antígeno puede modificar la respuesta sistémica subsecuente se conoce en la literatura médica desde el informe anecdótico de Dakin, que fue en 1829, donde podemos decir que describió cómo los indios suramericanos comían hojas de hiedra en un intento para prevenir reacciones de sensibilidad por contacto con esta planta. Posteriormente, Wells en 1911 mostró que alimentando cobayos con proteínas de huevo de gallina o de maíz podía inhibir la anafilaxia sistémica a las mismas. El estudio clásico lo practicó Chase en 1946, utilizando agentes sensibilizantes por contacto, como el 2,4-dinitroclorobenceno, que fue seleccionado por ser bien conocido como potente alergeno en humanos, administrándolo por vía oral a los cobayos en aceite de oliva diariamente por 6 días, seguidos por un periodo de descanso en 8 días, por 2 a 3 veces, antes del intento de sensibilización por una inyección intracutánea. Se encontró entonces una disminución considerable de la reacción de hipersensibilidad retardada en los cobayos que habían recibido el compuesto químico por vía oral, en comparación con los otros grupos controles, los cuales no recibieron ningún tratamiento o solo se les dio el aceite de oliva. Previamente, Sulzberger en 1930 había encontrado que una sola inyección intravenosa de neoarcefenamina prevenía la sensibilización activa por vía subcutánea, al administrarla un día antes. La consonancia de estos dos experimentos, es decir, el de Chase y el de Sulzberger, estableció el conocido fenómeno de Chase-Sulzberger, que es la tolerancia a reacciones sistémicas de hipersensibilidad retardada por la administración previa del apteno. Ahora, la tolerancia oral es una tolerancia inmunitaria adaptativa sistémica a antígenos que se ingieren o se administran de otro modo por vía oral. La tolerancia oral se ha demostrado de forma más clara en modelos murinos experimentales. ¿Qué se dio aquí? Pues los ratones alimentados con dosis altas de un antígeno proteínico podían tener alteradas después sus respuestas humorales y las mediadas también por los linfocitos T frente a este mismo antígeno administrado por otras vías, como por ejemplo a través de la piel. Entonces se pudo demostrar un fenómeno similar cuando los antígenos se administraban a través de las vías nasales en la mucosa respiratoria. Al hablar de esto de mucosa respiratoria utilizamos el término más general conocido como tolerancia mucosa, para describir así una tolerancia inducida por la administración oral o nasal del antígeno. Entonces se especula que el papel fisiológico de esta tolerancia oral va a ser la prevención de posibles respuestas inmunitarias lesivas frente a proteínas alimentarias y a bacterias. La administración por vía oral del antígeno en el marco de una estimulación concomitante de la inmunidad innata puede llevar a respuestas inmunitarias adaptativas productoras, como ocurre con el uso de las vacunas orales víricas para inducir respuestas protectoras de anticuerpos frente a los virus. Pues bien, ¿qué van a contener estas vacunas? Estas vacunas van a ser virus vivos atenuados, es decir, van a poder infectar ¿a quiénes? A las células dendríticas en el intestino y también van a estimular fuertes respuestas innatas que van a promover después una activación de los linfocitos tanto T como B. Ahora vamos a hablar un poco sobre la inmunología del tracto gastrointestinal. Desde el punto de vista inmunológico, las mucosas, por su extensión, juegan un papel clave en la interacción entre los ambientes tanto externo como interno.
Los agregados dispersos de tejido linfoide no encapsulado que se encuentran en una variedad de órganos, especialmente en las mucosas de los tractos gastrointestinal, respiratorio, urogenital, en el oído medio, en las conjuntivas, en las glándulas salivares y mamarias, constituyen el sistema conocido como tejido linfoide asociado a las mucosas o MALT. Entonces, como podemos ver aquí en estas dos imágenes, tenemos una vista histológica tanto de lo que es el esófago como en el colon. Y como vemos, son tejidos linfoides que están asociados a lo que es la mucosa, son grupos. Entonces, esto va a ser importante en lo que es la generación de las respuestas inmunes en cada región, debido a que hay una gran exposición antigénica que tienen estos epitelios húmedos como resultado del contacto directo con el medio ambiente externo. Ahora, las células linfoides que se encuentran en forma difusa u organizada en nódulos que contienen centros germinales van a estar tanto en lo que es el aparato gastrointestinal como en las vías aéreas mayores. Entonces, estas organizaciones linfoides van a tener una morfología y también funciones notablemente semejantes, pero van a recibir nombres distintos. Como vemos aquí, tenemos GALT y BALT respectivamente. Entonces, BALT va a pertenecer a lo que son las vías aéreas mayores y GALT a lo que es el tracto gastrointestinal. Ahora, el intestino delgado va a medir 6 metros, pero su superficie luminal se va a ver aumentada debido a varias cosas, como por ejemplo, va a aumentar 3 veces debido a los pliegues que posee. También aumentará más de 10 veces por las vellosidades e inclusive más de 20 veces por sus microvellosidades. De esta manera se logra una superficie total de la mucosa intestinal estimada en lo que es 250 metros cuadrados. El intestino es particularmente importante porque contiene más tejido linfoide que el vaso y sintetiza más inmunoglobulinas que cualquier otro órgano linfoide. Entonces, los tejidos linfoides del intestino van a estar distribuidos ampliamente en 4 localizaciones anatómicas, que son la lámina propia, los linfocitos intraepiteliales, los folículos linfoides y las placas de Peyer. Ahora, vamos a hablar de la lámina propia. Esta lámina contiene muchos tipos celulares, que son linfocitos T, linfocitos B, van a ser macrófagos polimorfonucleares, mastocitos y células plasmáticas que van a secretar inmunoglobulina A. El tamaño de todo este compartimiento y su densa concentración lo convierten, junto con el epitelio, en la mayor fuente de células linfoides que hay en el intestino. Por otro lado, tenemos a las placas de Peyer, que van a ser agregados linfáticos macroscópicos presentes en el intestino delgado. Van a estar caracterizados por presentar un linfoepitelio constituido por células M, que poseen micropliegues y antígenos leucocitarios humanos de clase 2, por lo que han sido considerados como células presentadoras de antígeno. Ahora, en contacto con este linfoepitelio van a haber folículos linfoides con una región dependiente de células B que van a expresar inmunoglobulinas A, M, G y E, y también otra dependiente de células T. La razón para la alta concentración específica de estas células precursoras de inmunoglobulina A va a ser controvertida. ¿Por qué? Porque se ha sugerido que se puede deber al medio ambiente local y al reto antigénico, como por ejemplo el lipopolisacárido que van a presentar algunas bacterias. Entonces, esto puede forzar el desarrollo preferencial en células productoras de IgA. Además, hay células T helper específicas para la producción de inmunoglobulina A y células T citotóxicas. También van a haber macrófagos, células interdigitantes y dendríticas que van a predominar en esta área interfolicular. Las placas de Peyer también van a presentar arteriolas y van a presentar vénulas y una extensa red de capilares. Aquí no va a haber linfáticos aferentes a ella, pero sí eferentes
que van a conducirme a ganglios linfáticos regionales, es decir, que estén cerca de esta localización. Y de estos ganglios van a pasar a lo que es el conducto torácico. Entonces, las placas de Peyer se van a desarrollar in útero y van a incrementar su tamaño y su número con la exposición a los antígenos. También tenemos a lo que son los linfocitos intraepiteliales, como podemos verlos también en esta imagen más acercada. Estos van a estar situados entre las células epiteliales de la mucosa. Este compartimiento consiste casi exclusivamente en mononucleares, donde van a predominar lo que son los tipos CD8 y va a carecer de macrófagos, pero va a contener mastocitos y sus precursores, entonces los que llegan a ser muy numerosos en casos patológicos. Y por último vamos a tener a los folículos linfoides aislados, que van a estar presentes a lo largo del intestino delgado y del colon, y sus funciones van a ser similares a las de las placas de Peyer. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que en la inmunología del tracto gastrointestinal, las linfoquinas modulan la expresión epitelial de antígenos de clase 2. Los linfocitos intraepiteliales son los mediadores de tal expresión. El epitelio que recubre las mucosas no actúa por completo como una barrera mecánica a macromoléculas o antígenos particulados, mientras que las vías de penetración incluyen los espacios intracelulares de las células epiteliales, o denominados también enterocitos, o a través de las células M, las cuales podemos observar en esta imagen en la parte de aquí. Recordemos que todo esto de aquí es el tracto gastrointestinal. Bueno, continuando, tenemos que estas últimas, es decir, las células M, han sido propuestas como la mayor puerta de entrada y presentación antigénica. Las células linfoblásticas activadas, precursoras de los linfocitos B, productores de la inmunoglobulina A, salen por los linfáticos eferentes para drenar a los ganglios linfáticos mesentéricos y de allí al conducto torácico y a la circulación sistémica. En la siguiente diapositiva tenemos a lo que es los linfoblastos originados en las mucosas migran y se acumulan en el órgano de donde se derivan. Sin embargo, ellos también poseen una relativa selectividad para una localización eventual en otras mucosas. Así, los linfocitos provenientes del intestino tienden a regresar a él, pero también siembran otras mucosas, por ejemplo, el BALT. Esto significa que hay un intercambio de información entre todo el tejido mucoso de cavidades. Aquí cabe destacarse que tenemos a lo que es el BALT, el cual es un tejido linfoide asociado a los bronquios, el cual podemos observar aquí, como ya en la primera parte de la exposición, mi compañera pudo destacar lo que es el tejido linfoide con sus características histológicas. Bueno, tenemos a lo que es, esto significa que hay un intercambio de información entre todo el tejido mucoso de cavidades. Los linfocitos T tienen un patrón similar de migración. Estos mecanismos constituyen el concepto de un sistema inmune común de mucosas, en el cual el principal efector de la inmunidad humoral en humanos a nivel de las mucosas es la inmunoglobulina A secretoria, la cual es polimérica. Algo importante que quise destacar, y por eso lo puse en un cuadro apartado de la diapositiva en sí, es que más de 3 gramos de la inmunoglobulina A son transportados selectivamente en el jugo intestinal cada día. Continuando, tenemos que el 80% de todas las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas está en el intestino delgado. El transporte de la inmunoglobulina A dimérica y probablemente también de la inmunoglobulina M facilita la formación de un complejo constituido por la cadena J con el componente secretorio, el cual minimizado se lo denomina también con las letras CS. El aquí va a estar unido a la membrana y actúa como un receptor. El complejo secretorio o CS es producido por las células epiteliales de las mucosas y los hepatocitos.
Por las características de ser producido en ausencia de inmunoglobulinas y encontrarse en las secreciones tanto en forma libre como unido a inmunoglobulinas A y M, se constituye en un sistema único de interacción entre un receptor y su ligando. La contribución de la inmunoglobulina A plasmática a las secreciones probablemente es menos eficiente en humanos que en ratas, ratones y conejos, es decir, en animales, en los cuales circula hacia el hígado y luego a la bilis, lo que refuerza notablemente la inmunidad intestinal. Entonces aquí podemos observar en esta imagen, que vamos a señalarle con el cursor, podemos observar a lo que es todo el epitelio gastrointestinal o el epitelio intestinal, donde observamos en su superficie a lo que es la célula M. También tenemos a las células epiteliales y tenemos, por ejemplo, aquí observamos la inmunoglobulina A, la cual, como ya les mencionaba anteriormente, va a ser la que va a contribuir a las secreciones plasmáticas. Bueno, tenemos que aquí hay características importantes de lo que es el tracto gastrointestinal en lo que tiene que ver con su inmunología, la cual es que regula el balance y la respuesta final del sistema inmune. Y también tenemos a los que son, en esta parte, tenemos donde se produce lo que se conoce como el switch de clase o el switch de inmunoglobulinas. Ya, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a entrar a lo que ya es los mecanismos de la tolerancia oral, que es el tema principal de nuestra exposición. Tenemos que la falta de respuesta sistémica se presenta después de la ingestión de un amplio rango de antígenos timodependientes, tales como agentes sensibilizantes por contacto, ciertas proteínas solubles, eritrocitos heterólogos, bacterias y virus inactivados. La tolerancia oral tenemos que ha sido a medida en términos de anticuerpos sistémicos una hipersensibilidad de tipo retardado y respuesta proliferativa de células T. Se ha encontrado que el tiempo de duración del estado de tolerancia es variable, dependiendo de los diseños experimentales y de los métodos que se hayan empleado para medir el fenómeno. La tolerancia oral, como la inducida por vía parenteral, es un fenómeno complejo que puede comprender mecanismos inmunológicos y gastrointestinales, además de otros de tipo individual, los cuales vamos a detallar en la siguiente diapositiva. El primero va a ser los mecanismos inmunológicos, los cuales va a tener diferentes subtipos y vamos a detallar cada uno. Tenemos el primero, el cual va a ser por células T supresoras. En el tejido linfoide asociado al intestino, que como ya les mencioné antes, va a ser el GALT, hay linfocitos T inductores de la supresión, que pueden migrar al vaso después de la exposición al antígeno e interactuar con una población celular esplénica para inducir linfocitos T supresores. Estas subclases celulares pueden ser detectadas diferencialmente con PNA, que es la aglutinina de Mani, y por su sensibilidad a la ciclofosfamida. El segundo, o el B, tenemos que va a ser los factores supresores producidos por células T. El factor, aquí vamos a dividirlo en dos factores, el cual va a ser el primero, que va a ser el factor 1, que va a tener un peso molecular de 60.000 a 75.000 daltons, caracterizado por ser antígeno específico, no restringido por genes del CMH o genes asociados a las inmunoglobulinas, mientras que el factor 2 va a ser de peso molecular de 30.000 a 40.000 daltons, el cual también, al igual que el factor 1, va a ser un antígeno específico, restringido. Esta es la diferencia, que el primero, el factor 1, no va a ser restringido, pero el segundo sí va a ser restringido por genes asociados a inmunoglobulinas. Induce ayuda y retroalimentación de la supresión. En el siguiente vamos a tener la anergia de las células T colaboradoras o ayudadoras, el cual va a permitir una activación incompleta de linfocitos T colaboradores, que puede producir un estado de inactivación. En el siguiente vamos a tener a la generación de células T supresoras específicas de idiotipo. In vitro se han estudiado anticuerpos anti-idiotípicos que requieren la presencia del antígeno específico para generar células T supresoras de idiotipo. No está claro cómo los anticuerpos y el antígeno participan en la generación de linfocitos T supresores,
pero esto puede reflejar mecanismos de supresión in vivo. En el siguiente vamos a tener por complejos inmunes. Este es otro mecanismo invocado clásicamente que ha sido de la formación de complejos antígeno-anticuerpo de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G que actúan in vitro, poderosos tolerógenos, los cuales van a actuar como bloqueando o paralizando las células efectoras, ¿cuáles van a ser? Los linfocitos B, ya ocupadas en la producción y formación de anticuerpos, en presencia de un leve exceso de antígeno. La siguiente va a ser las células B supresoras. Aquí a ratones a los cuales se les administró por vía oral oxosalona, agente sensibilizante por contacto, se las aislaron de ganglios linfáticos mesentéricos y de placas de Peyer, las cuales células caracterizadas como linfocitos B, que suprimían la transferencia pasiva de sensibilidad por contacto. La última va a ser la de células contrasupresoras. Fueron reportadas inicialmente por Gershon en 1981 y su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la actividad supresora, sin aumento en la colaboradora o ayudadora. Estas células han sido estudiadas particularmente en el tracto gastrointestinal y podrían explicar parcialmente la paradoja de la respuesta a nivel del intestino y la supresión sistémica, al liberar la inmunidad local de los efectos inhibitorios sistémicos de las células T supresoras. Gracias. Existen mecanismos que van a inducir a que se produzca la tolerancia oral. Estos mecanismos van a ser los mecanismos intestinales, los factores individuales. En los mecanismos intestinales vamos a encontrar uno de ellos que va a ser la producción de fragmentos tolerogénicos por la degradación antigénica. Una de las características únicas de la tolerancia oral es que no solo va a implicar el procesamiento del antígeno en los tejidos linfoides sistémicos, sino que también va a depender de su manejo por el intestino, llegando así a la especulación de que la degradación limitada de un antígeno en el intestino va a permitir la revelación determinante de supresores en una molécula. Otro mecanismo intestinal va a ser la dosis absorbida, entonces, donde se sugiere que un reto con cantidades bajas de antígeno tempranamente en la vida del hombre va a predisponer lo que es la hipersensibilidad. Como vemos en esta imagen, que pequeñas dosis de este antígeno va a ocasionar la hipersensibilidad mediada por lo que es la inmunoglobulina E. Experimentos en animales y también en humanos nos indican, sin embargo, que la respuesta según la dosis va a diferir considerablemente entre antígenos. Es decir, que la hipótesis anterior se basaba en lo que es la dosis baja en antígeno. La de acá nos indica que se considera según el tipo de antígeno que se vaya a utilizar. Tenemos el ejemplo de lo que es la dosis baja de albúmina sérica bovina, como es el ASB, y las altas de caseína, los cuales van a tener el mismo efecto, que va a ser el tolerogénico. Otro mecanismo intestinal va a ser la presentación especializada del antígeno. Las células M, estas que vemos aquí, han sido propuestas clásicamente como la principal vía de entrada y presentación de antígenos a los linfocitos. Aquí la presentación se la da a lo que son las células T CD4. También tenemos que estudios recientes in vitro van a mostrar que las células epiteliales también van a tener la capacidad de procesar y a su vez presentar selectivamente antígenos a los linfocitos T estimulados, cuyo fenotipo va a ser el CD8, que pueden ser supresores o citotóxicos. También tenemos que dentro de estos mecanismos intestinales tenemos el papel del hígado. Se aduce que el procesamiento antigénico por las células de Kupffer va a estimular las células supresoras. Los antígenos absorbidos desde el intestino viajarían rápidamente al hígado por el sistema venoso portal. Experimentalmente se induce que la inyección de antígenos en las venas mesentéricas o en la porta
va a ser considerado como un método efectivo para inducir la tolerancia. Sin embargo, la inducción de tolerancia al administrar oralmente a ratas ASB no es influida por la exclusión del hígado con un puente portocava. Por lo tanto, se dice que el papel exacto del hígado no ha sido enteramente dilucidado. Ya hablamos acerca de los mecanismos intestinales. Otros mecanismos que van a inducir a que se produzca la tolerancia oral va a ser los mecanismos o factores individuales, entre los cuales vamos a tener la edad, los mecanismos genéticos, los factores nutricionales y los factores bacterianos. En la edad nos dice que el énfasis histórico en que los recién nacidos van a presentar tendencia a la inducción de tolerancia no debe hacer excluir la posibilidad de sensibilización durante este periodo. Estudios en ratones demostraron que no se produce tolerancia oral en los menores de 2 días. La inducción de tolerancia in útero por el paso de antígenos hacia lo que es el líquido amniótico va a depender de la experiencia materna. Es así que se llega a una hipótesis en donde nos va a indicar que las reacciones antigénicas alimentarias pueden depender tanto de la experiencia materna antes y durante el embarazo. Otros factores van a ser los factores genéticos, donde en ciertas cepas de ratones, como es el caso de la NZBW, van a ser resistentes al desarrollo de la tolerancia oral. Y esto va a ocasionar problemas de enfermedades autoinmunes. Los factores nutricionales también van a inducir a la tolerancia oral porque existen deficiencias proteicas severas que van a inducir a un efecto neto que va a ser la depresión de la respuesta inmune. Esto de aquí va a ser un defecto reversible en lo que son las poblaciones celulares supresoras y sensibilizadas. La privación de proteínas, aparte del efecto de la depresión, va a tener también efectos dispares en lo que son las respuestas de tolerancia oral, tanto humoral como celular, llegando así a ser de mayor duración en lo que es la respuesta celular. Los factores bacterianos también van a participar en esa tolerancia, porque los ratones C3H, HEJ, no van a responder al lipopolisacárido bacteriano con resistentes a la inducción de tolerancia oral con eritrocitos de carnero. Se especula que este lipopolisacárido bacteriano u otros productos van a poder tener un papel importante en el fenómeno de la tolerancia oral. Como hablamos ya acerca de todos los mecanismos que van a inducir esta tolerancia, también van a existir lo que son las citocinas reguladoras. Estas citocinas reguladoras dice que aun cuando en la génesis de la tolerancia oral van a estar implicadas varias subpoblaciones del linfocito T, y es posible que esto se vaya a deber a la expresión preferencial de citocinas reguladoras en respuestas a las proteínas ingeridas. La IL-4 no parece ser esencial pese a algunas evidencias de su mayor expresión durante la inducción de tolerancia, pero sí va a existir como una buena candidata como mediadora de la tolerancia oral la IL-10, ya que esta va a suprimir la actividad TH1 a través de la disminución en la expresión de moléculas coestimuladoras y la producción de la IL-12 por las células presentadoras de antígeno. Además, es una posibilidad particularmente atractiva cuando la tolerancia oral va a ser mediada por células TH2. Primero, se informó que la IL-10 iba a aumentar durante procesos de tolerancia oral, involucrando así a clones de TH3. Sin embargo, también se ha logrado inducir tolerancia con OVA a ratones con depresión de IL-10.
Es por esto que se cree que la IL-10 es importante también en la inmunorregulación local del intestino. Por último, van a quedar interrogantes alrededor del papel exacto de esta citocina, debido a que se dice que tanto como puede inducir a los procesos de tolerancia oral, también existe la inmunorregulación local del intestino. Ya. Ahora vamos a hablar de otra citocina reguladora, que va a ser el factor de crecimiento transformante, producida por las células sanguíneas y las epiteliales. Esta va a ser importante en lo que es la hemostasia epitelial y en el switching de la inmunoglobulina A y en variados efectos supresores en la respuesta inmune. Se ha visto un aumento, se ha visto aumentado en varios modelos de tolerancia oral y se han identificado clones específicos de linfocitos T, TH3 y TR1, secretores de este factor de crecimiento transformante, los cuales van a desempeñar papeles opuestos en la regulación inmune intestinal, y que la modulación de estas citocinas puede ser clave de la inmunidad de las mucosas o también en la generación de tolerancia, o inclusive en ambos procesos. Sin embargo, se dice que el aumento de la expresión de este factor de crecimiento transformante no va a ser común a todos los modelos experimentales. Como todo lo anterior, se va a requerir nuevos estudios para aclarar todos estos aspectos. Se dice que esto de aquí va a ser inhibido a través del factor de crecimiento transformante. Ya, con respecto a las aplicaciones experimentales, tenemos que recientemente se ha estudiado la supresión de enfermedades autoinmunes experimentales por inducción de tolerancia oral, entre los cuales vamos a encontrar lo que es la artritis y la encefalitis. La artritis va a ser inducida por la inmunización con colágeno tipo 2 mediante la proteína mayor de la matriz del cartílago hialino y el ayudante de Freund. Este de aquí es un modelo animal de poliartritis que se va a realizar en ratones y ratas susceptibles. La similitud que se va a encontrar entre tanto en los cambios de la artritis reumatoidea humana y también en la artritis inducida por el colágeno. Esto ha hecho que se enfoque interés en lo que es la contribución patogénica de la autoinmunidad mediada por el colágeno. ¿Cómo se va a suprimir esto? La administración intragástrica de colágeno soluble tipo 2 va a suprimir la aparición de la artritis inducida por el colágeno. Y se va a presentar una tendencia a la reducción de los niveles también de la inmunoglobulina G2. Otra enfermedad tenemos la encefalitis autoinmune experimental en ratas Lewis, que va a ser una enfermedad estudiada como modelo para la esclerosis múltiple. Tanto las manifestaciones clínicas como las histopatológicas fueron suprimidas administrando por vía oral la proteína básica de la mielina. Lo mismo ocurrió con la respuesta proliferativa a PBM y en menor intensidad con los niveles séricos de anticuerpos anti-PBM. Ahora, ¿cómo se realizó la supresión completa en esta enfermedad? La supresión completa se logró a través de fragmentos no encefalitogénicos de la PBM, lo que va a sugerir que existen determinantes supresores en la molécula. Es así como se logró suprimir tanto la artritis inducida por el colágeno tipo 2 y la encefalitis autoinmune mediante las ratas de Lewis. Gracias. Ya, ahora continuando con la exposición vamos a tener lo que son las aplicaciones clínicas. Pues bien, decimos que en todo este tiempo se han practicado en humanos estudios sistemáticos con resultados exitosos, los cuales se han hecho en dos grupos, un grupo A y un grupo B. El grupo A va a estar formado por un grupo de adultos sensibilizados a urisol, el cual
es dado por un acteno que se encuentra en el aceite de las plantas, ya sea roble o hiedra. A este grupo A, formado por adultos sensibilizados a urisol, específicamente ingirieron 300 miligramos de urisol, el cual es una dosis total suministrada en forma gradual y progresiva de acuerdo a los efectos colaterales que le van a propagar, en un lapso de 3 a 6 meses. El grupo control recibió placebo. Este es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control de un ensayo clínico. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo a ciertos individuos enfermos, si estos no saben que están recibiendo una sustancia inerte, ya sea como un ejemplo el agua, azúcar, entre otros, y que creen que es un medicamento en sí, lo cual se le denomina efecto placebo, y es debido a causas psicológicas. Tenemos que por medio de este experimento se ha realizado un estudio doble ciego, que se evaluaron los cambios en la prueba del parche, la especificidad y los efectos colaterales, tanto también como su duración de la hiposensibilización, en el cual se encontraron un número significativo de 15 sobre 21 en el grupo experimental de hiposensibilizó, lo que no fue visto en el grupo control 2 sobre 12. Además, se observó la especificidad antigénica para la hiposensibilización y no se presentó efecto de rebote durante un seguimiento de 3 meses después de terminado el protocolo. Como efectos colaterales se presentaron reacción urticarial, vesicular y prurito anal. En estos dos estudios doble ciego controlados consecutivos, cada uno de los cuales incluía 24 pacientes con alergia por el contacto al níquel, se analizaron 2 protocolos diferentes tratando de disminuir la hipersensibilidad mediante la administración oral del antígeno, en el cual tenemos 2 grupos. De cada grupo se seleccionaron al azar 12 personas para recibir níquel, mientras a las 12 restantes recibían un placebo. En el primer estudio se administró una dosis baja de níquel de 0.5 miligramos por decilitro en una cápsula por 6 semanas, equivalente al promedio de ingestión diaria en la dieta, y que no debería provocar una sintomología como SID, una dermatitis. Con esta dosis no hubo cambio en el grado de reacción de la prueba del parche. A diferencia del segundo estudio, se suministró una cápsula semanal de 5 miligramos de níquel por 6 semanas y se observó que el grado de reacción disminuía significativamente en comparación con el grupo al cual se suministró placebo. Ahora tenemos las implicaciones y las perspectivas. Pues bien, aquí tenemos que la tolerancia oral puede tener implicaciones profundas en los esquemas de vacunación que emplean la vía oral en hombres y en animales, de tal suerte que la utilización de esta vía no podrá recomendarse sin haberse demostrado antes que no se induce con el inmunógeno en un estado de tolerancia oral incompatible con la protección. A este respecto es interesante señalar la existencia de informarles que contradicen la creencia corriente de que la inmunización parental con antígenos no replicativos no inducen una inmunidad local en el intestino. En micos se ha demostrado que la inmunización parenteral con poliovirus inactivado, la cual va a estar seguida por los oral, que produce una inmunidad intestinal de estado mayor de duración. Encontramos algunos hallazgos que tienen algunas implicaciones en salud pública. Por ejemplo, en la aplicación de las vacunas de poliomielitis como sal de potasio, saben, en países del tercer mundo, la última ha sido asociada con algunas causas de falla en la inmunización, la cual va a tener una competencia de la flora bacteriana, inactivación o transformación salvaje por problemas de cadena de frío, etc. Se ha sugerido entonces la posibilidad de administrar alternada o secuencialmente los 2 tipos de vacuna, dependiendo ya sea de unas condiciones higiénicas, ambientales, económicas y culturales de la población a vacunar en sí. Los cuestionamientos acerca de la administración oral de un antígeno puede producir alergia sistémica, o por el contrario, la administración parenteral puede llevar a la falta de protección a las mucosas en sí. Pues bien, deben tenerse siempre presente y analizarse para el tipo de antígeno y el esquema que van a ser utilizados. Por ejemplo, para evitar unas desviaciones en la respuesta inmune deseada con un antígeno dado, hay que estudiar muy bien sus diferentes etapas de procesamiento y la probable producción de fragmentos tolerogénicos. Tenemos a continuación las que son la toxina del cólera, como TC.
la cual plantea un desafío importante para el entendimiento de la respuesta inmune del tracto digestivo. Esta es una exotoxina proteica compuesta por 5 subunidades beta que se unen específicamente al ganglio GM1, lo cual es una sola subunidad activa A que incrementa la actividad de la adenilciclasa en la célula blanco. Va a tener como función la linfocitaria, que tienden a ser inhibida por la TC, que es la toxina del cólera, y por lo tanto su interferencia en la función de las células T supresoras. Pues bien, nos dice que en sí podría explicar las fuertes propiedades adyuvantes que tienen para otros antígenos cuando se administran por la vía oral, y también la imposibilidad de inducir la tolerancia oral en animales alimentados con la toxina del cólera. La tolerancia oral podría estar diseñada para inhibir la absorción de antígenos potencialmente alergénicos o autoantigénicos. Muchas enfermedades o síndromes pueden estar asociadas con la abolición de modulación negativa de la respuesta inmune. La hipersensibilidad autoinmune puede ocurrir cuando epítopes de antígenos exógenos estimulan una respuesta que tiene una reacción causada con antígenos internos propios, el cual se ha propuesto de aquí en una gran tasa de mortalidad y morbilidad en respuesta a una reacción causada a una infección inicial por adenovirus, y que dice que muchas enfermedades y síndromes pueden estar asociadas con la abolición de la modulación negativa de la respuesta inmune, ya que en sí la hipersensibilidad autoinmune puede ocurrir cuando epítopes de antígenos exógenos estimulan una respuesta que tiene una reacción cruzada por antígenos internos propios. Se ha sugerido que, por ejemplo, que una enfermedad celíaca es una respuesta de reacción cruzada a una infección inicial por adenovirus, y que la enfermedad de Crohn se relaciona con una infección microbiana crónica. Por último, tenemos que en nuestro medio existe también la aplicación empírica del fenómeno de tolerancia oral como tratamiento de la hipersensibilidad por contacto con lo que es el manzanillo de Ipoh-Mensah, que se conoce como un árbol muerto o de la muerte, administrando infusiones de hojas del árbol como terapia supresora. A esto sería importante social y científicamente tratar de estudiar esta medicación popular con el objeto de entender sus mecanismos y racionalizarlo al tratamiento de una enfermedad específica, la cual causa un gran sufrimiento y pérdida de la capacidad laboral en zonas de altitud elevada y clima frío, los cuales son compatibles con el crecimiento del árbol. En sí, en el tracto intestinal es un sitio relevante por su exposición a antígenos y alérgenos potenciales. Por ello, es indispensable la comprensión de sus mecanismos inmunológicos para lograr un conocimiento cabal del funcionamiento del sistema inmune en el mantenimiento del estado homeostásico permanente. Gracias.